El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. En el Santo Evangelio seguimos escuchando a Jesús que nos habla de tristeza que se convierte en alegría. Jesús en esto sigue y da continuidad a los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Libros que nos hablan de cómo el futuro se labra en el presente, cómo se siembra entre fatigas, sudores y cansancio, pero cómo nos alegramos al recoger la cosecha, cómo cantamos de alegría cuando recogemos los frutos. El presente y el futuro. Quienes quisieran disfrutar el presente y no trabajar hacia el futuro, no cosecharán. Quienes en cambio se cansan, se fatigan, renuncian, se sacrifican, es posible que reciban una hermosa cosecha que los llene de júbilo. En el libro del Eclesiastés, el sabio invita a los jóvenes: aprovechen su juventud. Pero una cosa que me llama la atención de ese libro es que él no separa el aprovechar del disfrutar. Hay que aprovechar la vida disfrutándola, disfrutando aquello que hacemos, disfrutando nuestro trabajo, disfrutando nuestro estudio, disfrutando nuestra labor. Soy sacerdote, disfruto mi ministerio, me gusta lo que hago, me gusta lo que hago. No hay oposición entre una cosa y otra. No tengo por qué renunciar a disfrutar la vida si quiero aprovechar el tiempo. Ni tengo por qué dilapidar la vida si quiero disfrutarla. Ambas cosas pueden ir juntas. Hay niños que aprenden jugando y hay niños que disfrutan aprender. Así es la vida. Así es la vida. Aprender a llevar las cosas conjuntamente. Aprender a disfrutar la vida con todas las luchas, sacrificios y renuncias que nos exijan. Ayer hablábamos de Pablo, que se dedicaba a trabajar haciendo tiendas de campaña con Áquila y Priscila. Hoy, y los sábados los disfrutaba en la sinagoga.
los disfrutaba en la sinagoga anunciando el evangelio, discutiendo con los judíos más recalcitrantes. Los disfrutaba. Jesús nos habla de ese presente y de ese futuro. Lo que siembras ahorita, cosecharás mañana. En el discurso de las bienaventuranzas, Jesús logra hacer esa síntesis. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dichosos mañana, no dichosos en la otra vida, dichosos ahorita. Dichosos los que aman la paz, los que trabajan por la paz. Serán llamados hijos de Dios. No se trata de que mañana van a ser dichosos y ahorita van a sufrir. Dichosos los que sufren persecución por causa del evangelio. Alcanzarán el reino. Pero no se trata de que ahorita sufras sin disfrutar. Se trata de que hayas dicha incluso en las persecuciones. Pablo en la cárcel junto con Silas, a medianoche cantaba himnos y alabanzas. Aprender a aprovechar y a disfrutar la vida. Volviendo al Eclesiastés, a veces veo jóvenes que se esmeran en aprovechar su juventud con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, pero que no disfrutan su vida. Y llega el momento en que sienten que la vida les debe algo y empiezan a vivir la adolescencia a los 40 o 50 años. Lo que dejaron de hacer por labrarse un futuro, quieren hacerlo cuando ya son viejos. Y por el contrario veo jóvenes que deseando disfrutar la vida, la dilapidan y pierden totalmente toda oportunidad de futuro. Toda oportunidad de futuro. Jesús nos pone un ejemplo. El ejemplo de la mujer que sobrelleva un embarazo. Las molestias, los problemas, los sacrificios, las renuncias que tiene que vivir para poder sobrellevar un embarazo. No es fácil. No es nada fácil. La mujer que es capaz de soportar los dolores del parto. Los dolores del parto. Difíciles, duros. En algunas clínicas y hospitales permiten que el marido esté presente durante el parto. Y a veces el marido se desmaya al ver gritar a su mujer. No es nada fácil. Pero a todos esos molestias y sufrimientos sobreviene la alegría. La alegría de haber traído un hijo al mundo. La alegría de abrazarlo. La alegría de sentir que es mío. Me pongo a pensar en las mujeres que quieren tener hijos sin pasar por los dolores del parto. Y prefieren que nazca por cesárea. Medias anestesiadas. Al doctor le va bien porque gana más con una cesárea que con un parto natural. También lo prefiere. Pero no disfruta tanto. No se siente tan vinculado al recién nacido como aquella que sufrió. Peor aún, pienso en las mujeres que quieren tener un hijo sin siquiera sobrellevar
las molestias de un embarazo y prefieren explotar a otras mujeres alquilando su vientre para que ahí se geste. Y yo me pregunto, si no les costó ese hijo, ¿qué valor tendrá para ellas ese hijo? Si desde chicos los entregamos a la guardería, al cuidado de la nana, mientras nos vamos a jugar al casino con las amigas y a tomar un café y a desayunar, y no nos cuesta ver su crecimiento, ¿qué valor tienen? Las cosas valen en la medida en que nos cuestan, en la medida en que nos cuestan. Cuando hacemos el acto penitencial, sí pedimos perdón por las cosas que hacemos, que decimos, que pensamos, y que de alguna manera con ellas labramos nuestro futuro. Pero también pensamos en las cosas que podríamos haber hecho y que no hicimos, por flojera, por irresponsabilidad, por llevar una vida más cómoda, por hacernos las cosas más fáciles, por no tener necesidad de sufrir. Y también eso construye un futuro para nosotros. Hoy Jesús nos habla de todo eso. Hoy Jesús nos habla del valor, del trabajo, del esfuerzo y del sufrimiento. Pero nos habla de esas cosas no sobrellevadas con amargura y con resignación, sino el aprender a disfrutarlo. El aprender a disfrutarlo. Jesús nos invita a ser alegremente serios y seriamente alegres. Tomar las cosas en serio no significa siempre andar con una cara de preocupación y la frente arrugada. Podemos hacer las cosas serias con una sonrisa. Y la alegría no siempre tiene que ser a carcajadas. La alegría superficial, sí, pero las alegrías verdaderas, las alegrías serias, son las profundas, son las que nos dejan satisfacción en lo más hondo de nuestros corazones. Sí, Jesús nos habla de esto, y no en teoría. Fue su manera de vivir. Jesús disfrutaba evangelizando. Jesús disfrutaba predicando el evangelio. Jesús disfrutaba acercándose a los más pobres, a los más pecadores, a los más necesitados. Y Jesús encontraba su descanso en evangelizar. Un día ve a sus apóstoles cansados y les dice: vámonos a un lugar tranquilo de descanso. Pero se encuentra mucha gente y Jesús sabe que la mejor manera de disfrutar es evangelizar. San Pedro, cuando escribe a los presbíteros en su primera carta, los invita a desempeñar su ministerio no como forzado por una obligación, sino con gusto, con alegría, con satisfacción. Estoy haciendo lo que me gusta. El casado viva su matrimonio no como un yugo, con alegría, con satisfacción. Es la mujer que amo, es el hombre que amo. Son los hijos que quiero. Disfrutar la vida y aprovechar la vida. Trabajar en el presente para cosechar en el futuro. Qué hermoso es poder
ver nuestra vida del actual hacia el pasado y descubrir todas las alegrías y satisfacciones que en medio de trabajo y de esfuerzo Dios nos ha concedido vivir. 45 años de sacerdote y recuerdo mi vida del seminario y recuerdo los diversos ministerios ejercidos y de esfuerzo y recuerdo los momentos de trabajo, de esfuerzo, de sufrimiento, de lágrimas. Y recuerdo cuánto disfruté. Todas las alegrías y satisfacciones. Hoy Jesús nos habla de eso. Pero nos habla de eso no solo en el tiempo, sino más allá del tiempo. Nos habla el hombre que sabe que está a punto de dejar este mundo para volver al Padre. Nos habla de la cosecha de vida eterna que le espera. Ayer al hablar de los mártires mexicanos les decía cómo consoló San Cristóbal Magallanes a su vicario. Estaba asustado frente al pabellón que lo iban a fusilar. Tranquilo. Es un poco. Es un poco y después la vida eterna, la vida plena, la felicidad más grande. De eso es de lo que nos habla Jesús. Volviendo al libro de los Hechos de los Apóstoles, habíamos visto a Pablo llegar a Corinto, se dedicaba a evangelizar los sábados. Cuando llegaron sus compañeros Timoteo y Silas, se dedicó de tiempo completo a evangelizar. Esa era la misión que había recibido del Señor, de tiempo completo. Quiso continuar su misión en otras ciudades y Dios le habló en sueños y le dijo, no. Mucha de esta gente, aunque todavía no me conoce, pertenecen a mi pueblo. Quédate, predica. Va a haber sufrimiento, va a haber persecuciones, pero no tengas miedo. Estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño. Y Pablo decidió quedarse 1 año y medio más. Tal vez Corinto sea la comunidad donde San Pablo duró establecido más tiempo. Gracias a eso, la comunidad cristiana de Corinto era una comunidad numerosa en fieles, una comunidad grande. Pero no solo era numerosa en fieles, era una comunidad viva, era una comunidad dinámica, era una comunidad inquieta. Y todo eso es fabuloso. Pero también todo eso es problemático. Si una señora tiene una familia numerosa de 10 hijos y todos le salen muy vivarachos, muy inquietos, muy activos, pues pobre señora, le van a sacar canas verdes. Lo disfruta, sí. Está orgullosa de sus hijos, sí. Pero qué difícil irlos orientando y irlos guiando. Así será la comunidad de Corinto, una comunidad hermosa, pero también una comunidad difícil. Una comunidad no solo numerosa, sino una comunidad plural, donde hay judíos que se convirtieron al cristianismo, donde hay griegos que primero habían pasado al judaísmo y luego se hicieron cristianos, donde algunos paganos, sin pasar por el judaísmo, se hicieron bautizar. Una comunidad
que recibe a muchos y muy distintos predicadores y donde la gente empieza a ponerlos en competencia. Yo soy seguidor de Pablo. Yo soy seguidor de Cefas. Cefas es Pedro en hebreo. Yo soy seguidor de Apolo. Y San Pablo les dice, no. Nosotros somos ministros. O son seguidores de Cristo, o su cristianismo no sirve para nada. No se vale ser seguidores de un hombre y de un ministro. Considérenos simple y sencillamente administradores y siervos. El importante es Cristo. O predicamos a Cristo, o nuestra misión resulta en vano. Ya desde los tiempos apostólicos, entre los ministros había protagonismos. Había apóstoles que buscaban su propia gloria. ¿Cuántos seguidores tengo en las redes? Uy, qué orgulloso me siento. La gente de mi antigua parroquia viene casi en masa a seguirme en la nueva parroquia que ahora tengo. Los jóvenes, soy mejor que Pablo y que Cefas. Soy mejor que este y aquel. Pero recuerda que predicas a Cristo y que no se puede servir a dos señores. O te sirves a ti mismo o sirves al Señor. Sí, era una comunidad dividida. Una comunidad también dividida culturalmente. Para los que venían del judaísmo, era un escándalo hablar de un hijo de Dios. Para los que venían del paganismo, era un escándalo la muerte de Dios. Y Pablo les dice, pues lo siento mucho, pero yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Para unos es escándalo y para otros es una tontería. Pero yo no tengo otro mensaje que anunciar. Los que quieran oír la sabiduría griega, vayan a la escuela de Platón. Los que quieran escuchar la sabiduría judía, vayan a la sinagoga a estudiar la ley mosaica. Nosotros predicamos a Cristo. Y a Cristo crucificado. El que aceptó el dolor y el sufrimiento y así, por el camino de la cruz, consiguió la gloria. Esa es nuestra predicación. Y Pablo dice, esto no depende de elocuencia humana, sino de la fuerza misma de la palabra. Es hermoso leer las cartas de San Pablo a los Corintios. Ahí nos vamos dando cuenta de lo problemático de una comunidad numerosa, inquieta y viva. División por causa de los ministros, división por causas culturales, división por causas económicas. En la antigüedad se acostumbraba que después de la celebración eucarística se celebraba un ágape, una comida común. Así lo escuchamos al principio en el libro de los Hechos. Todos llevaban lo que tenían y lo que había era para todos. Pero en Corinto empezó a haber clases sociales. Y entonces los ricos pues llevaban sus taquitos de sal. Los pobres. Mientras que los ricos llevaban sus terneros, sus banquetes. Aquellos su agüita de Jamaica y estos sus vinos caros. Y San Pablo les dice, ¿saben qué? Sus eucaristías y sus asambleas les están haciendo más daño que provecho. Porque no han servido de vínculo de comunión, sino de vínculo de división. Tienen que aprender a descubrir a Cristo presente,
no solo en el pan que comemos, sino también en la comunidad con la que compartimos el pan. O somos hermanos o no somos de Cristo. Pablo es drástico. También Pablo hace referencia a lo que hoy escuchamos en el libro de los Hechos. Algunos cristianos venidos del judaísmo denuncian a Pablo ante el procurador de Acaya. Y lo denuncian porque está predicando cosas que no van de acuerdo con la ley de Moisés. Y el procurador les pone un alto. Les dice, miren, si quieren acusarlo de un delito, los oigo. Pero si se trata de discutir cuestiones de religión, eso discútanlo entre ustedes. Eso es un asunto que a mí no me compete. Tal vez por eso San Pablo dirá en su carta a los Corintios, no sean ridículos, no lleven sus discusiones religiosas a los tribunales civiles, resuélvanlos entre ustedes, aprendan a dialogar, aprendan a caminar juntos, aprendan el camino sinodal. No tienen por qué apelar a la autoridad civil. Si para ustedes Jesús es Dios o no es Dios, discútanlo entre ustedes. Pero no quieran que el procurador les defina si es Dios o no es Dios, si resucitó o no resucitó. Es otro ámbito, es el ámbito de la fe, es el ámbito de la fe. Hay cosas de fe que no tiene por qué decidir la autoridad civil. Hace poquito leí en las noticias de China que el presidente mandó borrar de todas las Biblias chinas el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque eso va contra la nacionalidad china. Pues no tienes autoridad para quitar eso. Tienes autoridad para cambiar la Constitución, pero no para cambiar la Biblia. Y lo mismo que pasa en China puede pasar más evidentemente o más clandestinamente también en nuestra patria. Cuando nos enseñan que abortar no es matar. Cuando nos enseñan que divorciarse y volverse a casar no es adulterio. Cuando nos enseñan que matar a una persona viejita o un enfermo terminal es un acto de misericordia, que le estamos haciendo un favor. La autoridad civil no tiene por qué interferir con nuestro pensamiento religioso. Las cosas religiosas se definen en la iglesia y no fuera de la iglesia. Y las cosas civiles se discuten en lo civil y no en la iglesia. Y los cristianos pertenecemos a los dos mundos. Somos ciudadanos de la iglesia, pero también somos ciudadanos de México. Tenemos derecho a participar en los asuntos civiles, pero también en los religiosos, sin confundir campos, pero sí hay derecho, porque somos cristianos, mexicanos, católicos. Pues hermanos y hermanas, tendríamos mucho que aprender de la comunidad de Corinto. Lean por lo menos la primera carta a los Corintios. Se las recomiendo mucho. Hay cosas muy valiosas, muy valiosas, sobre el movimiento carismático, sobre la resurrección de los muertos, sobre la Eucaristía, sobre la unidad de la iglesia, sobre tantos temas hermosos. Léanla y reflexiónenla. Aunque fueron escritas hace mucho, tienen valor y vigencia actual.